Bueno, hermanos, recuerden que estamos ya en la serie de discipulado. Primero vimos amar a Dios y al prójimo. Después tuvimos una serie de discipulados de evangelismo. Ahorita estamos en esta serie para ser un discípulo de Jesús. Recuerden, discípulo es seguidor. Nosotros somos seguidores de Jesús. El día de hoy, pues, el precio del discipulado, le puse a este mensaje que Dios nos trae el día de hoy. Veamos la introducción, ese precio. Hace 8 días que nos compartió Isaac, nos dijo que íbamos a pagar un precio por ser discípulos de Jesús. Aquí veamos como introducción, veamos el precio que pagó el apóstol Pablo en su ministerio. Estuvo preso, todos lo hemos leído, fue azotado 5 veces los judíos con látigo y 3 veces las autoridades romanas con varas. Estuvo en peligro de muerte, fue apedreado, naufragó 3 veces, viajó mucho, cruzando ríos, estuvo en peligro entre la gente de su pueblo, entre los extranjeros, en la ciudad, en el campo, en el mar, entre falsos hermanos de la iglesia. Sufrió hambre y sed, y por falta de ropa sufrió frío. Pablo se alegró de ser débil, de ser insultado y perseguido, y de tener necesidades y dificultades, por ser fiel a Cristo. Hermanos, no nos llevamos el mensaje tan light que han dado, ¿no? De que vuélvete a Cristo y ya no tendrás sufrimiento, todo se acabará. Si Cristo pagó, sufrió, Pablo, sus apóstoles sufrieron, ¿por qué nosotros? Digo, no es porque sea maldición, ¿no? Ay, sí, lo acepto, si no. Aquí en la palabra de Dios nos dice eso, ¿no? Que vamos a pagar un precio por ser seguidor de Jesús. Y aquí les traigo 3 áreas donde tendremos que pagar el precio por ser un discípulo. En su boletín, ahí tenemos los 3 puntos. Yo les dejo un renglón por si quieren rellenarlo. Primer punto, primera área donde vamos a tener que pagar el precio, en lo familiar. Nos dice el versículo 26. Si alguien me lo quiere leer fuerte, por favor. ¿Lo bajas, Laurita? ¿O Yolita? El 26. Ahí. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Ok, hermanos, ¿qué nos dice aquí? Y como lo hemos visto cuando vimos amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Primeramente es amar a Dios. En su nivel que Dios nos pone, primero está Dios, después como pareja está mi esposa, mis hijos, los hermanos en la fe, y después los demás, ¿no? Aquí nos dice que no ame más a Dios que a su padre, a su madre, a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos, más que nada a toda la familia, ¿no? Todos los que nos reunimos. Si no lo amamos más a Dios que a estas personas, no vamos a ser discípulos de Jesús, no vamos a ser sus discípulos. ¿Por qué? Porque ya ha ocurrido en este transcurso que llevamos aquí que ya va para 11 años, ¿sí? Lo hemos visto, ¿no? Ay, no vine porque tuve que darle a mi hijo de desayunar. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? 40 y tantos años. Ay, o sea, como que hay prioridades, ¿no? Y nuestra prioridad como discípulos de Jesús es primeramente Dios, después los demás hermanos. Su prioridad debe ser esa. Y vamos a ser, como dice su palabra, perseguidos y todo eso. Yo les he compartido que cuando yo acepté a Cristo, toda mi familia se volteó. Me dijo, no, pero es que como todo lo que te hemos enseñado, lo que te hemos inculcado, hasta me maldicieron, ¿no? Pero Dios no te va a hacer que vendas, vas a fracasar y vas a... Ese es el precio que tenemos que pagar. Y si no ponemos primeramente a Dios sobre nuestras cosas, lo vimos en el canto, ¿sí? Lo vimos hace rato que también nuestro hermano Josafeo nos dijo en Mateo, primeramente es Dios. Y aquí en lo familiar vamos a pagar ese precio, porque muchos familiares nos van a maldecir, nos van a decir cosas.
Pero si soy un verdadero discípulo de Jesús, primero está Dios. ¿Sí? Y no es porque les digas que primero tenemos que estar aquí en la reunión, ¿no? Primeramente en todo, oración, leyendo su palabra, ¿sí? Antes de que haga alguna cosa. Hemos visto que cuando hacemos para un trabajo, ay, sí voy a hacer esto y me van a contratar allá y todo eso, y después, ya después de que ya hice todo lo humanamente, Dios, si es tu voluntad, dame ese trabajo, ¿no? Les hemos dicho, hay que hacerlo al revés, poner primeramente a Dios lo que vamos a hacer en nuestra vida, y miren, Dios nos va a poner, nos va a tratar así, pero si lo hacemos al revés, luego decimos, ay Dios, ¿por qué no me hice ese trabajo? ¿Se lo pedimos? ¿Vimos primero la voluntad de Dios o nuestra voluntad? Hermanos, en lo familiar vamos a pagar ese precio, y luego ese precio va a ser muy duro, muy alto, ¿sí? Punto número 2, hermanos. Bueno, aquí les tengo 3 por si quieren anotar. En Génesis 22:12, si está por ahí ahorita. Lo tenemos ahí con Abraham. Si alguien me lo quiere leer. Y Dios le dijo: no le hagas daño al niño, estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. Abraham no tenía hijos, ¿no? ¿Pero qué le dijo Dios? Vas a ser padre de muchos, ¿sí? Y luego le da un hijo y luego le pide que lo sacrifique para él. Uno como persona, si hay una mamá, y lo hemos visto aquí, le decimos, ¿sacrificarías a tu hijo? Ay, no. ¿Qué iba a hacer Abraham? Sacrificarlo. Y ya estaba a punto, cuando Dios le dijo, ok, estoy convencido de que me obedeces. Imagínense, hermano. Y fue padre de multitudes. Realmente si lo obedecemos, hermanos, olvídense, Dios tiene grandes cosas para todos nosotros, pero no obedecemos. Y pasó con su pueblo y ya ha pasado hasta ahorita. Por no obedecer, estamos cae y cae y cae. Otro ejemplo que les tengo es igual Génesis 29:31, Jacob, ¿sí? Como Dios vio que Jacob desechaba a Lía, permitió que ella tuviera hijos, pero a Raquel no se lo permitió, ¿sí? Aquí también él quería casarse con Raquel, ¿no? ¿Sí? Y ponte a trabajar y haz esto y te voy a dar a mi hija. Se pone a trabajar 7 años y ¿qué dice el padre? Te casas con Lía. La quería menos que a Raquel, ¿sí? Pero después volvió a trabajar otros 7 años para que tuviera. Vamos a hacer eso. Por último, en Lucas 14:20, el recién casado, ¿qué le dice a Jesús? Otro más dijo, acabo de casarme, dile que no puedo ir. Dios le dice que lo siga. Dice, acabo de casarme, pues espérame Dios, aguántame, ¿no? Nada más paso esto y ya te sigo. Y hemos visto en la Biblia muchas cosas así, ¿no? De que anteponemos cosas nuestras a obedecer a Dios. Entonces, hermanos, vamos a pagar el precio siendo discípulos de Jesús en lo familiar. Punto número 2, en lo personal, versículo 27. Ahorita nos lo ponen. ¿Me lo quiere leer, Anita? Ahí lo tenemos. Si alguno de ustedes quiere ser mi... No, el 27. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Aunque ya hace rato nos decía que tenemos que obedecerlo y seguir a Jesús, ¿no? Y si no estamos dispuestos a eso, no vamos a poder ser discípulos. Podemos estar aquí, podemos venir cada 8 días y nos van a dar el curso, nos van a dar el discipulado, pero si no estamos dispuestos a seguirlo y a obedecerlo, de nada sirve, hermanos. ¿Sí? En Mateo 5:11, ¿sí lo tienes, Yolita? ¿Me lo quieres leer ahora? Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte,
los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Sufriremos dificultades y persecuciones. ¿Por qué? Por causa de seguir a Cristo. Hermanos, no es fácil, no es fácil. Y ese precio que vamos a pagar es por sufrir dificultades, nos lo dice aquí. Y vamos a ser dichosos por causa de Él, porque la gente nos va a insultar, nos va a perseguir, y nos levantará falsos y calumnias. Hermanos, es un precio, pero creo que lo podemos y lo debemos de pagar. Les tengo otro ejemplo. Segunda de Corintios 11, 23 al 26. El mismo Pablo está en toda la introducción, ese no lo tienen ahorita, pero está toda la introducción de lo que estuvo preso, fue azotado, en peligro de muerte, apedreado, naufragó 3 veces, y lo hemos visto con sus discípulos, ¿no? Cuando vemos cómo murieron y por qué fueron perseguidos. ¿Y por qué fue eso? Por seguir a Jesús. Y si queremos ser discípulos de Jesús, hermanos, van a ser. Nos decía un pastor en el seminario, si quieren ver y orar por alguien, métanse a YouTube, vean todos los perseguidos que hay, cómo los matan, ¿por qué? Porque no quieren seguir, más bien no quieren rechazar que son hijos de Jesús, pero tienen una convicción de ser hijos de Jesús. Y como decía Pablo, no, imítenme a mí porque yo imito a Jesús. Imagínense cuando le digamos a alguien así, imítame a mí, porque yo imito a Jesús. ¡Wow! Es lo que nos dice la palabra, ¿no? Que debemos llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Y todo eso lo vamos a tener y pagar a un precio. Y aquí estamos viendo. Y el tercer punto, el tercer precio que vamos a pagar va a ser en lo intelectual, hermanos. ¿Me gustan ahí el tercero? En lo intelectual. Tenemos versículos del 28 al 32. ¿Me lo quiere leer, hermana Maro? Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que se hace? Que se sienta a pensar cuánto va a costarle, para ver si tiene suficiente dinero. Porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Todo el mundo le dirá, qué tonto eres. Empezaste a construir la torre y ahora no la puedes terminar. ¿Me sube yo ahorita? Continuamos, 31 y 32. ¿Qué hace un rey que tan solo tiene 10,000 soldados para defenderse de otro rey que lo va a atacar con 20,000? Primero tendrá que ver si puede ganar la batalla con solo 10,000 soldados. Y si ve que no puede ganar, aprovecha para que el otro rey todavía está lejos y manda mensajeros a pedir la paz. Por eso, piénselo bien, si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. Gracias. Hermanos, aquí que nos dice, hay que analizar con cuidado lo que implica ser discípulo. Aquí nos da el ejemplo, ¿no? De que si no analizamos bien lo que es al construir una torre y no tenemos para terminarla, la gente ¿qué nos va a decir? Aquí igual, cuando nosotros somos discípulos de Jesús, ¿sí? Es porque ya no analizamos muy bien. Sabemos el precio que vamos a pagar y sabemos lo que nos va a decir la gente. Ay, ¿tú te crees todo eso? ¿Y a poco sí te lo crees? ¿Y a poco crees en esto? ¿A poco crees en esto? Realmente, hermanos, eso es lo que vamos a pagar en lo intelectual, porque allá afuera lo que importa es cuánto sé, qué carrera tengo, hasta dónde he llegado, ¿no? Pero en la misma palabra nos dice que es locura para los de afuera, pero para nosotros es vida eterna, hermanos. Su palabra de Dios es vida eterna, pero allá afuera es locura para ellos. Y eso vamos a pagar también. Y aquí les digo que debemos de estar totalmente dispuestos a aceptar esa responsabilidad si queremos ser discípulos de Jesús. Como conclusión, hermanos, lo tenemos en el versículo 33 que nos dice: por eso, piénsenlo bien
si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. Aceptar que Dios es lo que tenemos y esperamos de Él, ¿no? Lo vimos en nuestras tiempo de oración, cuánto nos ha bendecido, cuánto nos ha dado. Tenemos casa, tenemos vestido, tenemos todo, hermanos. ¿Sí? ¿Para qué necesitamos eso? Y por último, les tengo un desafío, también ahí lo tienen. ¿Aceptas ser un verdadero discípulo? Y en Efesios 4:13 les digo que es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No vamos a ser como Cristo, pero nos pide que lleguemos a ese tope, ¿no? Pablo nos dice que es una carrera y él nunca llegó a esa carrera, ¿no? Pero estaba duro y duro luchando por eso, por llegar a la estatura del varón perfecto. Eso es lo que nos pide su palabra, hermanos. Si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que pagar el precio y tenemos que llegar a la estatura de Él mismo. Una cosa que les he compartido, cuando hay algo que pase en mi vida, yo siempre digo, ¿qué haría Jesús en esto? ¿Qué haría Jesús en este momento? Ponernos en los pies del qué haría, ¿no? No pensar qué haría yo, Ángel Sánchez, sino qué haría Jesús. Hermanos, si quieres aceptarlo, realmente es un reto, vamos a pagar un precio, pero es estar en la plenitud de Dios. Oremos. Dios Padre, a ti toda la honra y toda la gloria, Señor. Te damos gracias porque, pues si queremos ser discípulos tuyos, Señor, ese precio que tú nos dices que vamos a pagar, pues lo aceptamos porque es tu voluntad y sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Tú nunca nos dejarás. Tu palabra también dice que tendremos aflicciones, pero tú estarás con nosotros, Señor. Te damos gracias porque nos permites y nos has dado la dicha de ser tus hijos. Queremos ser discípulos tuyos y discípulos al 100. Que realmente lo que tú nos digas, Señor, eso hagamos, que obedezcamos. Y Señor, te doy gracias y te pido perdón si algo salió humanamente mío, Señor, y que este mensaje también te pido que sea de bendición para cada uno de nosotros, que lo vivamos en nuestra propia carne, Señor, y después, ¿por qué no?, dar testimonio de ello. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.